Muy bien, hermanas, qué bendición que están con nosotros en este estudio de la bendita palabra de Dios. Pues bueno, vamos hoy a hablar sobre el libro de Job, dándole continuidad a lo que hemos estado estudiando durante estos días, durante estas semanas, y vamos a hablar de este tema que hemos titulado El testimonio falso. Quiero que abran su Biblia en el libro de Job, todos abramos la Biblia en el libro de Job, capítulo 4. Job capítulo 4 y vamos a empezar a ver desde lo que es el versículo 1. Job capítulo 4 versículo 1. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, sí, probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando han llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Hasta aquí hacemos una pausa y vamos a explicar lo que estamos leyendo. Recapitulando lo del estudio anterior, vemos que Job había pasado por una serie de problemas. Ya no solamente había perdido lo que era todo su ganado, que representaban su riqueza, no solamente había perdido eso, sino también había perdido a sus hijos. Y también vuelve a venir una calamidad adicional a la vida de Job, donde ahora viene una enfermedad que Dios permitió que llegara, donde vimos también en el estudio pasado que esta enfermedad de alguna manera hacía que Job maldijera el día en que había nacido. Deseaba no haber nacido, que hubiera muerto en el vientre de su madre. Maldecía y le pedía a Dios que borrara todo rastro de ese día, cuando sabemos que para muchos, cuando nosotros nacemos, es un día de festejo, un día de alegría para nosotros, para nuestros padres. Pero Job, dada la situación, no tenía nada que celebrar. Pero ante todo lo que vimos es que Job nunca maldijo a Dios, aun cuando su mujer, su esposa, se lo sugirió. Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job en todo esto nunca hizo caso de lo que su esposa había hecho. Al contrario, sabemos que Job decía, si Dios da, Dios también quita. ¿O acaso también solamente nos gozaremos de las cosas buenas y no de las malas? Dice Job. En todo esto, alabado sea el nombre de Dios. Job con todo esto estaba glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Ahora llegan unos amigos de Job, unos amigos en los cuales conocían la palabra, como vamos a estar estudiando. Eran hombres que conocían también a Dios. Eran hombres, ¿verdad?, preparados y vienen de alguna manera a tratar de ayudar a Job y entender el por qué le está sucediendo todo esto. Entonces nos dice la Biblia
que viene este amigo de Job y le empieza a decir, bueno, mira cómo es la vida. Tú antes dabas consejos, ayudabas a las gentes y ahora todo este mal te ha venido a ti. Mira, toda esta desgracia te ha venido a ti y no te puedes levantar. Verdaderamente que este amigo de Job venía a recriminar, a decirle, no es lo mismo, ¿verdad? Dar consejos que cuando estás del otro lado. No es lo mismo, ¿verdad? Decir que todo va a estar bien, que Dios te va a bendecir, cuando tú estás todo bien, cuando tu vida está en orden y la otra persona está pasando por calamidades, por problemas. Es muy fácil dar consejos de este tipo, pero cuando estamos en los zapatos de la persona que está pasando por estos problemas, nos damos cuenta que no es sencillo. Es lo que le está diciendo el amigo de Job. Y en realidad tiene razón. Hay veces que nosotros podemos dar un consejo, pero no conocemos la magnitud, no conocemos la grandeza de esa desgracia por la cual están pasando. Muchos pueden decir, líderes, hermanos, pastores, oye, pues mira, siento mucho la pérdida de tu familiar, siento mucho lo que estás pasando, pero mira, Dios te va a ayudar, Dios todo lo puede. Y son palabras, ¿verdad?, de consuelo. Son palabras, como por decirlo así, palabras que se tienen que decir en esos momentos. Y más cuando somos cristianos y queremos dar una palabra de aliento. Pero es difícil, es complicado cuando esta persona quiere dar un consejo y no ha pasado por esa situación. Nunca ha pasado por la pérdida de algún ser querido. O hay también líderes, pastores, en los cuales dan consejería matrimonial, cuando en realidad muchos no están ni casados. O los que están casados llevan un medio año, un año o 2 años de casados. En realidad no están de alguna manera preparados, listos para dar ese tipo de consejería, porque no se han puesto en los zapatos de las personas que están pasando por esos problemas. Y es lo que está diciendo aquí el amigo de Job. Mira, tú cuando estabas del otro lado era fácil decir que Dios te iba a ayudar, ayudabas a muchos, pero ahora estás del otro lado. Y es algo que he visto que Dios nos revela, que hay veces que tenemos que pasar, quizás no por todas, ¿verdad? Pero por algunas situaciones difíciles y complicadas para poder entender a los hermanos que se están, ¿verdad?, acercando a nosotros para que los ayudemos. A veces que Dios nos capacita a través de la práctica y no de la teoría, y tenemos que pasar primeramente, ¿verdad?, por estas tribulaciones, por estos problemas, para poder salir avantes y poder entender la magnitud del problema. Continuamos entonces con la lectura de la escritura. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedó, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles.
cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Bien, hermanos, hacemos otra pausa y explicamos este versículo. Este amigo de Job estaba queriendo apoyar su teoría. La teoría que estamos viendo es empecinarse en decir que Job algo ha hecho mal, que Job ha pecado y que por eso le ha sobrevenido toda esta situación. Entonces, para reforzar esta teoría, comenta que tuvo una aparición sobrenatural. Aquí lo llama un fantasma, un espíritu que le trajo un mensaje que le tenía que transmitir precisamente a Job. Entonces vemos que este mensaje habla y dice, bueno, si los ángeles de Dios tienen defectos, tienen errores, imagínense que Dios hubiera puesto a gobernar el mundo en lugar de Jesús a los ángeles, ¿cuántos errores habrían cometido estos ángeles? Cuanto más entonces el ser humano que vive aquí en esta tierra y que está más contaminado que nada y que su corazón es perverso. Entonces, si Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede confiar en un humano si no confía, dice este ente, este espíritu, en los ángeles? De alguna manera le estaba diciendo este ente o este espíritu al amigo de Job que Job no era digno de confianza de Dios, que ni Job ni nadie puede Dios depositar su confianza. Es lo que está diciendo este espíritu, es lo que nos dice aquí. Continuamos entonces ahora lo que dice aquí en el versículo, en el capítulo 5. Job capítulo 5, en el versículo 1 dice, ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? Le dice el amigo de Job a Job. ¿Y a cuál de los santos te volverás? O sea, ¿a quién le vas a prender una veladora? Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Ahora, hermanos, entonces estamos viendo que este amigo de Job le está diciendo, mira Job, reconoce tu pecado, hazte un examen de conciencia, algo hiciste mal, no es coincidencia todo lo que te está pasando. Es más, mira, si no me crees a mí, un espíritu vino en la noche y me habló y me dijo estas cosas que yo te tenía que comentar. Entonces, esto confirma de que algo hiciste mal, Job. Por eso te vino todo esto. Yo te exhorto, le dice el amigo a Job, yo te exhorto de que tú cambies. Yo te exhorto a que tú en este momento te arrepientas. Te arrepientas de todo lo que has hecho. Así que este amigo de Job, este Elifaz, le está tratando de ayudar, según él, a Job. Le está tratando de ayudar Elifaz para que Job se arrepienta. Ahora tenemos que ver algo, hermanas, hermanos. Ciertamente, todo lo que el hombre siembra, cosecha. Esa es una ley
Ciertamente, al hombre que pecare, el alma que pecare, esa alma va a morir. Eso viene en la palabra de Dios y es cierto. Pero aquí Elifaz, aquí Job, no conocían lo que había planeado, lo que se había desatado en un plano espiritual entre Dios, los ángeles y el enemigo. Elifaz lo desconocía, Job lo desconocía. Simplemente ellos veían, te va mal, seguramente pecaste. Esto nos debe de dejar a nosotros un aprendizaje profundo, porque la Biblia nos enseña que no necesariamente si a alguien le está yendo mal, si a alguien le vino una enfermedad, es porque pecó, es porque tiene una vida de pecado, una vida de desobediencia, porque Dios no le confía a él. Eso no es cierto, no es necesariamente cierto. Todos los hombres pecamos, todos. Job pecaba también, pero él era un hombre que era apartado del mal, era un hombre íntegro, era un hombre que tenía un buen testimonio delante de Dios. Y hoy en día hay muchos hombres íntegros, hay muchos hombres apartados del mal, pero su vida testifica otra cosa. Pareciera, ¿verdad?, que el testimonio o la vida de estas personas pareciera de un hombre adúltero o de una mujer fornicaria. ¿Cuántas hermanas están sufriendo en este momento? Y bueno, ya se arrepintieron, ya le pidieron perdón a Dios, claro, por sus pecados, pero aún han pasado semanas, meses, años incluso, y siguen con este problema. Y no es porque Dios no escuche, no es porque Dios no quiera, ¿verdad?, hacerlo, o porque diga, no, te sigues, tienes que seguir, ¿verdad?, sufriendo para pagar tus pecados. Porque eso no es una enseñanza tampoco bíblica. Lo que estamos viendo aquí es de que Dios tiene propósitos en los cuales no nos han sido revelados a nosotros, como le pasó a Job. Elifaz no conocía el propósito de Dios, ni siquiera, y Job tampoco. Pero Elifaz, de acuerdo a su conocimiento y su experiencia, y hasta esta revelación que un espíritu, un fantasma le dijo, viene y exhorta a Job para que se arrepienta. Entonces tenemos, hermanas, hermanos, que aprender a no juzgar, porque el juzgar, juzgamos nosotros de acuerdo a nuestra percepción, pero no podemos juzgar cuando Dios tiene un plan perfecto para las vidas y lo desconocemos. Por ello, tengamos mucho cuidado con nosotros decir, te vino esto por esta situación, tienes esta enfermedad por este pecado, te quedaste sin trabajo seguramente porque eres un hombre perverso y malo delante de los ojos de Dios. No necesariamente. Claro, si la persona es una persona, ¿verdad?, tibia, una persona fría, una persona hipócrita, una persona pecadora, una persona mentirosa, adúltera, claro, ahí ya ni siquiera tenemos que escarbar mucho, porque por los frutos se conoce al árbol. En este caso, los frutos de Job no daban frutos de un hombre pecador, al contrario, de un hombre apartado del mal. Sin embargo, le vino toda esta situación. Mira lo que nos dice Romanos. Acompáñame ahí en tu Biblia, en Romanos capítulo 16, del versículo 17 al 18. La palabra de Dios dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras
y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Veamos entonces, mis hermanas, hermanos, que el apóstol Pablo en esta carta a los romanos nos está advirtiendo y nos indica que nos fijemos en aquellos hombres que no están edificando, en aquellos hombres que no exhortan con amor, que no se ponen en los zapatos de esa persona para poderles dar una buena, ¿verdad?, palabra de refrigerio, darles un buen consejo bíblico. Hay personas que solamente causan divisiones, tropiezos contra la misma doctrina que hemos aprendido de Cristo. Nos habla la palabra de Dios que nos apartemos de ellos, porque tales personas no están sirviendo a Jesús como ellos creen, sino a sus propios vientres, a su propia carne, a sus emociones. A eso les sirven. Y con suaves palabras y con palabras engañan los corazones de aquellos ingenuos. Entonces, hermanas, hermanos, debemos de entender lo que nos dice la palabra de Dios, que nos advierte: cuidado, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuidado, no todo el que se sube en un púlpito te está hablando con la verdad. Si tú no te preparas, si tú no estudias, si tú no lees, si tú no oras al Espíritu Santo, serás engañada, engañado muy fácilmente. Y te vas a comer todo lo que el pastor falso, el líder falso, te diga desde un púlpito. Porque tú no tienes el discernimiento, no tienes la madurez espiritual. Por eso, hermanas, hermanos, los he invitado en muchas ocasiones a que por favor lean, estudien la palabra de Dios, oren, pidan al Espíritu Santo revelación para que no caigamos en las redes de estos falsos charlatanes. Tenemos nosotros que tener un discernimiento de espíritus y saber qué palabra verdaderamente edifica y qué otra no. Porque hay hombres que se ponen, ¿verdad?, como jueces, nada más a decir: tú hiciste esto, tú hiciste el otro, como Elifaz. Y la verdadera exhortación, como la vamos a ver más adelante, es ponernos en los zapatos de los hombres que están pasando por una situación y ayudarlos con amor, ayudarlos con la palabra. Entonces, me gusta mucho porque cuando hay una palabra, no recuerdo ahorita, en el griego, que precisamente habla de cuando nosotros exhortamos, cuando nosotros estamos ayudando a una persona, lo que quiere decir es que tú te pones hombro con esta persona. ¿Esto qué quiere decir? Hombro con hombro. Que tú verdaderamente le estás diciendo: mira, no te vengo a juzgar. Yo no vengo a decirte lo que hiciste mal. Eso Dios te lo va a revelar. Yo vengo a ayudarte. Yo vengo a ayudarte con la palabra para que la palabra te limpie, te purifique. Y la misma palabra te ayude a salir de esta situación. Es la forma correcta en que nosotros como cristianos tenemos que exhortar. Continuamos entonces con el libro de Job y dice su bendita palabra en el versículo 5. Entonces sus mies comerán los hambrientos y les sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente, yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, le dice Elifaz a Job. Y continúa Elifaz en el versículo 9 diciendo: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas
sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra a los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho, dice Elifaz a Job. Bueno, entonces continúa el amigo de Job, Elifaz, indicándole, mira, Dios es bueno, Dios, ¿verdad? Hace la llaga, pero también la venda. Tenemos a un Dios que castiga a los que ama, reprende a los que son sus hijos. Entonces, no te pongas así. Job, Dios te va a restituir. Ciertamente tenía razón, pero ellos decían, para que se logre esta restitución, arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete de toda la maldad para que Dios tenga misericordia de ti. Vemos entonces que este amigo de Job tenía más bien mucho conocimiento de la palabra. Era un hombre que conocía a Dios, como yo se los decía al principio. Conocía a Dios, sabe cómo opera Dios. Pero en este caso, Elifaz no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Elifaz no estaba siendo guiado por Dios, sino era por sus propias emociones, su propia percepción. En este momento, él estaba perdido. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación. Entonces, ya nos lo dice claramente en el libro de Jeremías. Mira, falsamente profetizan. Tengamos, hermanas, mucho cuidado. Y más que hoy tenemos tanto acceso a estudios, a interpretaciones, nos pueden llegar un corto, un mensaje muy breve en una red social que nos puede confundir, que puede ser tan cierto. Dicen, es que lo sacaron de la Biblia, pero está mal aplicado, está mal explicado, porque la persona, ¿verdad?, quiere, con un propósito perverso que el enemigo ha puesto,
meter mentira en la palabra de Dios. Por eso dice Jehová, el Señor, perdón, falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los envié, yo no los mandé. Nada de que un ángel me dijo, de que el Señor hoy me dijo en esta noche que te hablara. Eso lo escuchamos mucho. Oye, hermano, mira, hoy el Señor me habló y me dijo que te dijera esta palabra. ¿Sí o no? Creo que a muchos nos ha pasado que nos han llegado con este mensaje. Y son como Elifaz, que se le apareció un ente, un espíritu. Pero dice Dios, yo no los envié, son de una visión mentirosa y son más bien adivinos. Mira también lo que nos dice rápidamente Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 3. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a quién, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ya también en esta carta que escribió el apóstol Pablo, Dios nos está hablando, mira, nos advierte nuevamente, ya en los últimos días. Estamos en un periodo nosotros que de alguna manera podemos ver que ciertos elementos bíblicos nos hacen ver que estamos en una época de últimos días. Cuando la ciencia aumente, eso lo hemos visto, que en los últimos 20 años la ciencia ha aumentado tremendamente. Hace 30 años no existía bueno, sí existía el Internet, pero no estaba, ¿verdad?, al alcance de todos los seres humanos. Solamente, ¿verdad?, el ejército, dependencias de gobierno, tenían lo que eran los principios del Internet. Hoy en día todos tenemos acceso al Internet, a redes sociales. Es más, en los últimos 5 años se ha venido toda esta ola de lo que es la inteligencia artificial. Ahora le preguntas, ¿verdad?, a cualquier inteligencia y te puede decir muchas cosas. Te puede decir, ¿verdad?, historias, te puede investigar. Tenemos toda esta información al alcance de nuestra mano. La ciencia ha aumentado grandemente como la Biblia ya nos lo ha dicho. Y y otros elementos nos hacen ver que estamos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos. Entonces, esto dice, en los últimos tiempos apostatarán de la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que mucha gente que un día dijo, yo seguiré a Cristo y no importa si tengo que dar mi vida, pero en los últimos tiempos mucha gente va a dejar su fe. ¿Por qué? Porque se van a ir a escuchar a espíritus, dice aquí, engañadores, a doctrinas de demonios. Estas doctrinas de demonios ya venían desde hace muchos años atrás, desde la época del apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, la carta a los colosenses eran personas cristianas, pero que tenían ahí muchas filosofías revueltas con el cristianismo. Los colosenses, ¿verdad?, adoraban a los ángeles. Ellos, ¿verdad?, les daban tributo a los ángeles. Cuando nos dice Apocalipsis que un ángel le dijo, no te inclines a Dios solamente, le vas a servir. Los ángeles no están para adorarse. Y los colosenses, la iglesia de Colosas, ellos adoraban a los ángeles, que es la misma iglesia de la Odisea. Colosas y la Odisea estaban juntos. La carta de Colosenses estaba dirigida hacia estas dos iglesias. Cuando tú ves también en Apocalipsis,
cuando habla acerca de la exhortación a las iglesias, habla de la Odisea y dice, por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Habla de una iglesia tibia. Esta tibieza viene porque han escuchado a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, se dejan guiar por lo primero que ven y dicen, esto es cierto. Porque lo dijo este pastor y que es un pastor que sale en mucho en internet y en la tele. No necesariamente eso es un testimonio. Por los frutos los conoceréis. Hermanos, por favor, tengamos mucho cuidado, porque el único objetivo que tiene escuchar estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, es que nosotros apostatemos de nuestra fe. Lo que hacía este espíritu que quería que Job dijera, yo no soy digno de Dios. Yo no soy hijo de Dios. Dios me desechó. Yo no sé qué Dios, o sea, quería meterle ruido a la cabeza de Job este espíritu a través de Elifaz. Tengamos mucho cuidado por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada esta conciencia. Y hay muchas corrientes hoy en día, como dice aquí en la carta de Timoteo, prohíben casarse. Hoy a la gente ya no se casa. Hoy las parejas, ¿verdad? Ya, pues vámonos, rentemos un departamento y tú te traes tus cosas, yo mis cosas y vamos a ver cómo nos va. Ya las personas ya no se casan. Hay personas que también te dicen, no es bueno tomar café, no es bueno comer cerdo. La Biblia lo prohíbe. Y dice aquí en el versículo 3, y también este tipo de gente mentirosa te prohíbe, aparte de casarte, abstenerte de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos todos los creyentes. Imagínate, yo soy un adicto al café. Qué bendición es el café. Pero hay muchos que no toman el café porque lo toman y dicen es un pecado y no lo puedo tomar, etc. Las carnitas, el cerdo, ¿verdad? También muchos no comen cerdo por esto. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanas, de lo que nos está diciendo aquí. Vamos a ver otro versículo aquí en Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ven? Vuelve Jesús también a advertirnos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay personas que son hipócritas. La palabra hipócrita, ¿verdad? Viene de aquellos teatros romanos que utilizaban dos máscaras, la máscara de la tristeza y la máscara de la alegría. Y así hay muchos líderes hoy en día. Utilizan dos máscaras, la máscara religiosa y la máscara del enemigo. Entonces son, como dice aquí la palabra de Dios, lobos. Son lobos que se disfrazan de ovejas para engañar a cada uno de nosotros. También en Colosenses, lo que yo les estaba comentando, capítulo 2, versículo del 2 al 3, nos dice la palabra, Nueva Versión de las Américas, nos dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanas, hermanos, en esta carta a Colosenses, Pablo, preocupado por este tipo de filosofías y adoración que tenía esta iglesia, que los estaba desviando del verdadero camino y que ellos, ¿verdad?, se dejaban fácilmente influenciar por lo que ellos escuchaban. Dice Pablo, espero que con esto sean alentados sus corazones, unidos en amor
y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de la comprensión, por supuesto, de la palabra de Dios. Y que esto resulte en nosotros, lo mismo que en la iglesia de los colosenses, que resulte en un verdadero conocimiento de misterio de Dios, es decir, de Cristo. Nosotros no podemos vivir una religión. El vivir una religión es tener una cierta comodidad. Es como estar inscrito en un lugar donde, ¿verdad?, te congregas, tienes hermanas, hermanos, tienes actividades, pero no tienes un verdadero conocimiento de Dios. Y aquí lo que nos dice la carta de Pablo a los colosenses es que tengan un verdadero conocimiento de ese Dios, que lo conozcan verdaderamente. Ya antes estudiamos, ¿verdad?, los atributos de Dios cuando vimos esta serie, una imagen distorsionada de Dios. La persona que no conoce los atributos de Dios no puede tener una imagen clara de Dios, solamente una religiosidad, una imagen distorsionada. Pero el tener el conocimiento verdadero de Dios nos hace estar tranquilos. Son tesoros, como dice aquí, que están escondidos, donde hay sabiduría, donde hay conocimiento, y estos tesoros nos dan paz y tranquilidad. Porque cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, entonces nosotros estamos con este conocimiento de Dios pleno y decimos, como lo dijo Job, Dios da, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Acaso solamente tomaré las cosas buenas de Dios y no las malas? Entonces, ese tipo de convicciones es cuando tú tienes el conocimiento pleno de Dios. Y por eso, hermanas, los invito a que tengamos todos este conocimiento, que todos nos esforcemos, que no solamente, ¿verdad?, le dediquemos a estar con Dios 10 minutos, media hora, sino que todos los días nos llenemos de la palabra, porque eso es lo que nos da fuerzas para poder seguir adelante. Ahí también en tu Biblia, en Colosenses 2, en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Entonces vuelve nuevamente en esta de Colosenses a decirnos, mira, por favor, no vayas a caer en las trampas sutiles, huecas, vanas, que no tienen valor de este tipo de filosofías. Hoy muchas iglesias se enfilan en la doctrina de la prosperidad. Se enfilan en todo lo que es el sensacionalismo. ¿Esto qué quiere decir? Andan, ¿verdad?, buscando milagros, sanaciones, recuperaciones. Y hay muchos pastores que están de gira por todo el mundo porque traen sanación, traen una palabra profética, traen prosperidad y llenan estadios, hermanas, llenan estadios, llenan lugares, auditorios. No nos vayamos con este tipo de filosofías y sutilezas huecas, porque esto verdaderamente no nos trae los principios que Cristo nos quiere enseñar. El arrepentimiento de nuestros pecados, el seguir a Jesús, el tomar nuestra cruz, seguirlo, pero no lo están haciendo así. También ahí mismo, en el versículo 16, ahí mismo en este capítulo de Colosenses, y versículo 17 nos dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o a cuanto día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece
a Cristo. Ahí hay también mucho cuidado, porque me ha tocado ver a muchos cristianos que por no conocer la palabra de Dios, unos se han regresado a la iglesia católica y otros se han vuelto, según ellos, han trascendido y se han vuelto judíos mesiánicos. Tengamos mucho cuidado de esto, porque ellos dicen, bueno, es que tú no celebras el Shabbat, tú no celebras el Pesaj, o sea, y empiezan con todas las fiestas y dicen, si tú no las haces, no le estás agradando a Dios. Y empiezan a decirte, mira, tú te vas a condenar si no guardas el día de reposo. Mira, no debes de comer o de beber esto, porque si no te vas a condenar. Empiezan con este tipo de juicios, perdón. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado de todo esto. Aquí en Colosenses ya había pasado. Por eso Pablo les escribe a toda esta iglesia para que por favor no caigan o se aparten de todas estas malas prácticas y filosofías huecas. Ya para ir cerrando y ya coloquen sus peticiones de oración. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 4, nos dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Esta que nos está diciendo aquí en esta carta de Primera de Tesalonicenses es precisamente, mira, Dios nos ha dado una revelación. Es una exhortación cuando nosotros hablamos y no estamos predicando un evangelio diferente, como dice la carta de Gálatas, sino que nosotros estamos predicando el evangelio de Cristo, la palabra, la buena nueva. Y en esta no hay error. Cuando nosotros predicamos la palabra de Cristo, el evangelio, no hay error. Cuando nosotros predicamos la Biblia, ahí es donde tenemos la certeza de que estamos glorificando el nombre de Dios y no agradando a los hombres. Cuando tú empiezas a dar un consejo y lo haces por emociones, porque es tu primo, porque es tu mamá, porque es tu amigo, porque es tu esposa, o sea, y no lo haces conforme a la Biblia, no le estás agradando a Dios, sino le estás agradando a tu propio vientre, como dice la palabra. ¿Qué fue lo que Elifaz estaba haciendo? Él quería agradarse a sí mismo. Él quería decir, mira, pues bueno, hoy te tocó, ya era justo, ¿no? Siempre dabas consejos a los demás. Mira, pero hoy que te toca, mira cómo te pones. Mira, hoy que te toca esta situación, como dicen, no te puedes salvar tú mismo y te estás quejando. Y entonces Elifaz, ¿verdad? Empezó a querer un consejo para agradarse a sí mismo, no para agradar a Dios. Y así hay muchas hermanitas y muchos hermanitos, muchos pastores, que dicen, voy a ir a exhortar al hermano a ayudarlo, pero más que nada vienen a sacar toda la porquería que ya tenían guardada y dicen, ahora sí, me toca. Ahora sí, como dice la mamá, te lo dije. Y eso es verdad, esa palabra que dicen, la tenía que decir, porque ya la tenía aquí en la lengua, la mamá dice, te lo dije, tenía que decirlo. Así, este tipo de Elifaz que hay en nuestras vidas, que vienen a nuestra vida no a exhortar conforme a la palabra, sino vienen a agradarse a ellos mismos, sino vienen a con doctrinas de filosofías huecas, con este tipo, ¿verdad? De si me apareció un ángel, Dios me dijo, un espíritu, etc., etc., etc. Cuidado, hermanas, con este tipo de Elifaz, de estos testimonios falsos. Tengamos, ¿verdad? Siempre, cuando tengamos una duda, acércate con un pastor de buen testimonio
Busca a un hermano o hermana de buen testimonio que te puedan ayudar y no, ¿verdad?, te quedes con las dudas de lo que escuchas en internet o de lo que dicen arriba de un púlpito y que va en contra de la misma palabra. Muy bien, hermanas, pues con esto terminamos nuestro estudio. Despedimos a todos nuestros hermanos del canal de Guerreros de Oración de YouTube. Gracias, hermanos, que nos acompañaron en esta noche. Que Dios los bendiga, que tengan muy buena noche y estén al pendiente de nuestra siguiente transmisión para continuar con el estudio del libro de Job. Bendiciones, suscríbanse en el canal para que les lleguen las notificaciones y puedan estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.